lineamientos para el curso que estamos dictando, vamos a proceder con la fase de instrumentos de evaluación. Es importante observar que dentro de esta fase o dentro de este grupo de archivos vamos a tener sobre todo la base legal de las evaluaciones, que siempre es importante en cada uno de estos aspectos de ir reafianzando y reformulando para tener claro que todo lo que se está haciendo en la parte del aula virtual procede de una base legal. Vamos a tener nosotros 5 videos, los cuales irán contestando a diferentes fases de cómo generar preguntas de base estructurada, cómo hacer la generación de las preguntas como tal, la creación de categorías para las preguntas, muy importante también, la activación de cuestionarios y el respaldo de preguntas. Esto es algo muy importante, ¿no? Para sacar respaldos de las preguntas, exportarlas luego para a futuro volverlas a utilizar o en otra plataforma si es que es similar al tema de Moodle. Tenemos también la presentación de base de datos estructurada, que también les estoy adjuntando aquí para que ustedes lo puedan observar posteriormente, ya que en este video voy a ir muy rápidamente revisando sobre de qué se trata el tema de base o preguntas de base estructurada, ¿no? Y luego tenemos las evaluaciones que posiblemente podríamos hacer, la evaluación de primero y segundo semestre y la de recuperación. Podríamos hacer evaluaciones por unidad o un examen en cada uno al finalizar cada uno de los semisemestres. Eso ya queda a criterio de ustedes. Bueno, entre los archivos importantes la parte de base legal, ya les dejo, ya les adjunto, así que eso lo pueden revisar un poco más detenidamente por parte de ustedes. Con respecto a la presentación, que justamente es este primer video, que ustedes lo encontrarán donde dice video preguntas de base estructurada, vamos justamente a revisar de qué se trata, ¿no? Si nosotros lo visualizamos completamente, bueno, el curso no se trata de pruebas de base estructurada, sin embargo es importante tener los lineamientos para generar los diferentes tipos de preguntas. Recordemos que existen tipos de reactivos o tipos de preguntas. Esto nos propone el INEVAL y nos proponen organizaciones internacionales respecto a cómo crear preguntas que deben ser contestadas en los diferentes tipos de evaluaciones. Desde entonces se les conocen a estos tipos de preguntas como reactivos, ¿no? Bueno, tenemos reactivos y es el nombre que lo voy a tapar aquí de pronto para que no se confunda, ¿no? Los reactivos pueden ser de tipo relación de columnas, de cuestionamiento directo, de elección de elementos, de ordenamiento y multireactivo. Ustedes ya podrán darse un poquito más de tiempo e ir revisando cada uno de los significados o cómo se proponen estos tipos de preguntas, ¿sí? Listo, recordar que toda prueba de base estructurada tiene algunas partes que son muy importantes tenerlas claras, sobre todo la base temática, o sea, desde dónde yo saco la parte teórica, desde dónde yo obtengo el fundamento teórico. Esto puede ser un libro, puede ser un artículo, y lo debo tener exactamente ubicado porque es importante de pronto referenciarlo en las preguntas, ¿no? Para darle más seriedad y un aspecto más legal dentro de la pregunta. El texto de la pregunta como tal, o sea, la pregunta, ¿sí? Entre signos de interrogación, indicando la pregunta que uno se quiere, las diferentes opciones de respuestas. Comúnmente nosotros manejamos 4 diferentes tipos de respuestas. La argumentación del reactivo, esto es muy importante. Inclusive la argumentación no solo debe ser del reactivo en su generalidad, sino debe ser en cada una de las respuestas. O sea, indicar el por qué cada una de las respuestas. Digamos, si son 4 respuestas, una es la correcta, por qué esta es la correcta, y las otras 3 respuestas, por qué estas son las incorrectas. Eso es muy importante también tenerlo claro, ¿sí? Y además, obviamente, la argumentación de todo el reactivo. La referenciación bibliográfica, que es importante ubicarla en un tipo de formato. Para nosotros como universidad lo tenemos en formato APA. También poner el revisado y firmado de los coordinadores de asignatura o quienes avalizaron esa pregunta, también importante, y la validación como tal, ¿no? ¿Quién validó? Bueno, muy brevemente, ustedes recuerden que hay tipos de preguntas y estas pueden afianzar aspectos tales como conocimiento, comprensión y aplicación. Entonces, una de estas opciones es el conocimiento, que se conoce como el tipo de preguntas más básico. Luego tenemos el de comprensión y tenemos finalmente el de aplicación. El de conocimiento, que es el más básico, necesita utilizar en sus preguntas ciertos verbos. Podemos nosotros utilizar verbos organizar, reunir, definir, describir, duplicar, etc., ¿no? Cuando vamos a hablar de comprensión, utilizamos otros tipos de verbos como asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir, etc.
Si utilizamos en cambio el aspecto de aplicación, sería aplicar, apreciar, calcular, cambiar, seleccionar, completar, etcétera, ¿no? Aquí podemos visualizar con más detenimiento. Ustedes en la presentación podrán ver los diferentes ejemplos de cómo realizar las diferentes preguntas. Es importante tener algunas directrices técnicas para el tema de la generación de reactivos, ¿no? Muy brevemente, ustedes lo podrán leer, como les digo, más detenidamente, ¿no? Evaluar solo un conocimiento, habilidad, actitud, evaluar contenidos vigentes, ser una construcción original del elaborador, no debe ser una copia, ustedes lo tienen que elaborar en conjunto con los profesores, docentes de la misma asignatura, o ustedes como expertos, ¿no? de la misma asignatura. Medir contenidos que no se responden por sentido común, emplear situaciones comprensibles y un vocabulario adecuado para la población objetivo, prescindir de pistas que conduzcan a la respuesta correcta, evitar plantear ideas que resulten ofensivas, ser claro y no presentarse a más de una interpretación, ¿sí? Expresarse en forma declarativa o de pregunta, incluir una indicación si es declarativo. El reactivo debe ser entendido de forma independiente a sus opciones de respuesta, comenzar con palabras distintas en comparación con otros reactivos elaborados por la misma persona, ¿sí? Evitar el empleo de términos que confundan o de enclaves. Normalmente son 4 opciones de respuesta, ¿sí? Solo debe existir una respuesta correcta, por eso se le conoce como de opción múltiple, ¿sí? de cuestionarios de opción directa, una sola respuesta, 4 preguntas, una sola respuesta. Y también existen preguntas de múltiple opción, que también las vamos a revisar brevemente, tanto aquí como en la parte ya de generación de preguntas dentro de la plataforma de educación virtual. Debe haber distractores. Tiene que existir obviamente otras respuestas aparte de la correcta, serán incorrectas totalmente, o si no, se convertirían en preguntas de múltiple respuesta, ¿no? Las opciones que sean numéricas deben estar organizadas, esto es muy importante, ¿no? Debe ser organizada en orden numérico, en orden ascendente, ¿no? La extensión de cada respuesta debe ser equilibrada con los demás. Cuando los números tengan decimales deben poseer la misma cantidad de decimales. Las respuestas de los reactivos no serán más largas que el planteamiento, esto también es muy importante, ¿sí? Y aquí tenemos algunos ejemplos. Si observamos, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Hemos puesto un gráfico, está un mapa y decimos, ¿no? De estas provincias, ¿cuál de estas, ¿no? ¿Cuál es la que se encuentra en el mapa? Entonces hay que escoger una opción. Miren, tenemos 4 respuestas, solo una de estas es la respuesta. Obviamente esa es la respuesta D, que sería Pichincha, ¿no es cierto? Ahí tenemos los otros distractores. Aquí lo importante es que todos son provincias. Este es el hecho de que todos deben constituirse dentro del mismo universo, del mismo grupo de posibles respuestas, ¿no? Otra más, elige las obras que fueron pintadas por Leonardo da Vinci, por ejemplo, ¿no? Tenemos 5 obras y dice que la pregunta nos hace que cuáles de estas fueron las de Leonardo da Vinci, ¿no? Son, por el estilo de la respuesta son 3. Miren, tenemos opciones 1, 2, 4, 1, 3, 5. Miren el orden: 1, 1, 2, 2, A, B, C, D. Esto debe seguir un ordenamiento. ¿Y cuál de estas es la respuesta? Es la D. Son 3 de las 5 que se pudo escoger anteriormente, que sería la respuesta. Este es otro tipo de hacer preguntas, ordenar cronológicamente también. Por ejemplo, aquí nos dice ordenar cronológicamente los periodos precolombinos del Ecuador. Obviamente deberíamos observar cuál es el orden, el ciclo de vida en el caso de ciencias naturales o en otro tipo de asignatura. En este caso la respuesta es de 4, 2, 1, 3. Así sería, ¿no? 4 precerámico, 2 formativo, 1 desarrollo regional y 3 integración. Tenemos otro tipo de preguntas. Esta es preguntas de... aquí lo que tenemos nosotros es una pregunta, por ejemplo, ¿qué presidente fue elegido por la Asamblea Constituyente? ¿No? Ahí tenemos las opciones A, B, C, D. Lo que aquí estamos presentando es el por qué cada pregunta debe tener su justificativo, ¿sí? Esto es lo que hablábamos anteriormente en la presentación. Debe existir obviamente una argumentación. Es incorrecta por tal, y la que es correcta obviamente hay que indicar por qué es correcta. En este caso la D es la correcta y ahí se encuentra la justificación, ¿sí? La extensión de cada respuesta, miren, deben ser iguales, tratar de ser los similares. El tema de los decimales, cuidar, si son 3 decimales en todas las respuestas, ¿sí? Ordenar de menor a mayor, por ejemplo, miren, ¿sí? También podemos nosotros hacer un tipo de preguntas de ordenamiento. Ustedes tendrán más tiempo de completación, ¿no? Tenemos ahí una definición y tenemos los lugares donde hay que completar. ¿Cuál de estos es el que hace referencia a la completación? Pero igual tenemos 4
respuestas posibles, y una de estas va a ser obviamente la plausible, ¿no? Tenemos igualmente, podemos ubicar imágenes. Aquí tenemos escoger los animales que habitan en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuál de estos son los que deberían elegirse? En este caso son 4 de ellos que debo elegir. O también es muy importante poner al inicio de cada una de esas preguntas, ubicar de pronto no solamente imágenes, podemos ubicar nosotros de pronto alternativas en escrito, se puede poner algún mapa, todo lo que por ingenio el profesor pueda realizar. Tenemos aquí la de elección de elementos, ¿sí? Entre columnas podemos escoger entre lo que es entre un elemento y varias opciones al otro lado, un elemento entre varias opciones al otro lado, puede ser 1, 2 opciones al otro lado, 1, 2 opciones al otro lado, y de diferente manera se puede realizar, ¿no? Miren, aquí tenemos varias opciones. La relación, ¿no? La relación. Y miren cómo son las respuestas. El 1 con el A, el 2 con el C. El 1 con el B, el 2 con el A. Ustedes van a tener la presentación y pueden revisar más detenidamente. Igual un aspecto estadístico. Realmente se aplica para cualquier tipo de asignatura para poder hacer una evaluación del conocimiento teórico de los estudiantes. Aquí tenemos algunas más y tenemos algunas situaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, no se puede poner todas las anteriores como respuesta, ninguna y no sé, o nunca, siempre, totalmente, absolutamente estas cuestiones, no. Estamos a veces acostumbrados a ubicar las respuestas y poner al último todas las anteriores. Esto realmente no se debería hacer, ¿sí? Tenemos también, hay que explicar obviamente cuál es correcta e incorrecta, pero esto será en la determinación de la pregunta, ¿no? Hay otros lineamientos para la redacción de reactivos. Debe ser claro, debe evitarse repeticiones, los pronombres interrogativos y exclamativos se tildan, ¿cierto? ¿Cuándo, cómo, dónde, qué, cuál, etcétera? Si el planteamiento termina en punto final o signo de interrogación, las opciones de respuesta deben iniciar con mayúscula. Cosas claves de gramática y ortografía que son importantes realizarlo, ¿no? Los 2 puntos, obviamente para separar opciones, los literales de los reactivos deben empezar con minúscula, ¿sí? Listo. Esto es lo que podemos hablar de lo que es las preguntas de base estructurada. En los siguientes videos vamos nosotros a hacer ya una explicación y una práctica justamente respecto al tema de cómo hacer los reactivos en la plataforma. Muchas gracias.